Entonces, vamos a empezar con eliminación de barreras en la comunicación e información. Listo. Entonces, ¿qué es? Es el uso del diseño universal y de los ajustes razonables en cuanto a la comprensión de la información. ¿Listo? Eso es para que se dé una comprensión mucho más fácil, mucho más digerible para todas las personas. Y esto es también el uso de formatos alternativos, que ya los vamos a ver. ¿Qué son formatos alternativos? Es todo lo que me ayuda a comunicar de mejor manera, no solamente a través de impresos, sino otro tipo de canales que nos ayuda a que la gente entienda y pueda llegar la información. ¿Para qué sirve? Para que la mayor cantidad de personas posibles comprendan, entiendan e interioricen la información que doy a través de diferentes canales. Y esto al final me resulta en el cumplimiento del derecho a tener acceso a la información, pues porque todos también tenemos ese derecho de poder informarnos y de poder revisar qué es lo que entidades, organizaciones están poniendo a mi disposición, sobre todo cuando la ofertamos. Entonces hay unos retos comunicativos que trata acerca de la normatividad, más que todo. ¿Cuáles son esos retos normativos que nosotros tenemos? Y es que desde hace mucho tiempo se ha dicho que nosotros tenemos que tener un acceso a las comunicaciones. Desde 1997, en el título cuarto, habla de la accesibilidad. Y ahí nos hablan y nos informa que las comunicaciones tienen que ser accesibles para todas las personas. Esto se reforzó aún más con la convención que ya la vimos también en generalidades sobre los derechos de personas con discapacidad en 2006, que nosotros pues la aprobamos en el 2009, ¿cierto? Como yo les había comentado. Entonces, en 2006 se dio a nivel mundial y en 2009 Colombia dijo, yo me acojo a esta convención y vamos a hacer una ley para que se establezcan y se esclarezcan los derechos de las personas con discapacidad. En el artículo 21 está el acceso a la información de todas estas personas. Y hace poquito, hace unos meses, si no estoy mal, son 2 apenas, volvió a salir la política pública. Esta ya teníamos una antes, pero pues ya estaba viejita, ya caducó. Y esta que se realizó, que apenas fue aprobada a través del decreto 089 de 2023, igual vuelve y nos dice que hay que incidir mucho y hay que poner muchísimo, una lupa muy grande en el tema de la accesibilidad. Y lo que nosotros nos basamos, sobre todo las entidades públicas, es en la resolución 1519 de 2020, que si bien es para entidades públicas, sirve para todas las empresas porque están los lineamientos, están las directrices de cómo se realiza la información accesible. Esto a través de páginas web y de seguridad digital y datos abiertos. Entonces, tiene unos anexos muy amplios y muy grandes que ya los programadores, los desarrolladores sabrán cómo, ¿no?, hacerlo, pero sí da mucha claridad de cómo debería verse una página web y cómo tendría que hacerse para que las personas, en su gran mayoría, puedan comprender la información que ahí está. Eso lo vamos a ver más adelante y, pues, por supuesto, en esta sesión. Entonces, empezamos con algo muy básico que todos nosotros entendemos desde que somos muy pequeños, y es que nosotros nos dicen que es la comunicación, nos lo enseñan también a través de este dibujito que tenemos acá, un emisor, de un receptor. Pero la comunicación, pues para que lo recordemos, es la acción consciente de intercambiar información entre 2 o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no tenemos en cuenta esto. El emisor, que puede tener una característica diferente a nosotros, o el receptor, así también lo puede ser. Y el canal a través del cual viaja el mensaje a veces no tiene las condiciones de accesibilidad para que mi mensaje llegue en un término muy feliz a ese receptor. Entonces, sí hemos visto que en términos de accesibilidad pasa que por las características de las personas, que a veces no son tenidas en cuenta, no se desarrollan los ajustes en los canales. Y cuando no hay ese ajuste en el canal, pues la información o el mensaje se pierde, llega a perderse totalmente. Tengamos en cuenta también que los tipos de comunicación pues son verbal, en tipo oral y escrita, y no verbal, gestos, imágenes, sonidos, que deberíamos nosotros aprender muchísimo de esto. De hecho, hoy hay una charla, pero es a las 10, se nos cruza,
donde van a hablar de comunicación no verbal, porque como ustedes saben, pues mucho comunicamos a través de los gestos. Nosotros podemos decir fácilmente o comunicar fácilmente mejor si estamos tristes, si estamos bien, si comprendimos algo, si estamos de acuerdo con algo, estamos disgustados. Entonces, esto también hay que saberlo interpretar. ¿Ok? Entonces, claramente, con esta introducción que empezamos de otra vez, que es la comunicación, pongo a su consideración cómo estamos haciendo nosotros los temas de los canales. Ahorita vamos a ver, y prácticamente en la sesión de hoy tiene que ver mucho con los canales, de cómo hacemos para que este canal llegue a muchas más personas, pero empecemos a comprender y a pensar si nuestros canales, la información que estamos dando por ahí, tal vez sí llega a estas personas que tienen alguna condición, alguna limitación, como lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían más de 18 beneficiarios de la accesibilidad, entre los cuales están sí personas con discapacidad, pero adicionalmente están los niños, las niñas, las personas mayores, las personas analfabetas, las personas usuarias de silla de ruedas, bueno, etcétera. Entonces tratan muchas cosas. La primera es, vieron cómo el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal ayudó mucho. Ni siquiera sabían cómo comunicarse, no tenían ni idea, pero a través de comunicarse, a través de gestos, entendieron hacia dónde iban y las dos iban a la misma parte. Eso por una parte. Otra es cómo nosotros podemos apoyarnos ahora por la tecnología. Y ha ido avanzando muchísimo porque no sé si han visto casos donde la gente ya a través de una aplicación, puede ser de traductor, de translate, van a otros lugares del mundo donde no hablan necesariamente español y por ahí traducen absolutamente todo. Entonces también es como concientizarnos que si bien no sepamos algo, no lo entendamos, podemos ver cómo nos apalancamos en la tecnología, eso por otra parte. Y otra de las cosas que está ahí es, nosotros también necesitamos saber, porque muchas de las barreras, que es supremamente sencilla, pero pasa mucho, es dónde nos estamos comunicando. Por eso ahí les pasa en la explicación como el tren, de cuando pasa y genera muchísimo ruido, eso suele pasarnos a veces a nosotros. A mí me pasa cuando, por ejemplo, doy charlas, me invitan a colegios y están en descanso, están en recreo. Pues yo para que los estudiantes me hagan caso cuando otros están afuera gritando con balones, etcétera, pues es muy complejo de que mi información sí le llegue. Tal vez le llegará un 50% de la información de la que yo estoy dando, pero lo otro no. Entonces también es dar como ese mensaje de cuando nosotros sí queramos comunicar algo y estamos sobre todo en un cara a cara con la persona, tratemos de buscar un lugar donde sienta que me está poniendo mucho la atención, donde no hayan esos distractores tan comunes, tan frecuentes como puede ser el ruido de los camiones, de los carros, de los buses, etcétera. Y otra cosa que aquí es bien importante es el tema de la empatía. Lo hablábamos también al principio y es, nosotros no podemos ni ser tan condescendientes con la gente, pero tampoco podemos obviar y dar una mano, ¿no? O dar una ayuda que sí se requiere y sobre todo si la están pidiendo. Entonces es ser empáticos, tratar de ver cómo más nos comunicamos y pues aquí estamos es para eso precisamente, para ver cómo más podemos hacer que las cosas funcionen. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de la eliminación de barreras de la comunicación e información? Sin duda alguna somos todos. Recuerden el cuadrito que yo les decía, la accesibilidad es buena y nos beneficia absolutamente toda la población. Pero recuerden ese 40% que es necesaria y el 10% que es indispensable, que sin eso prácticamente pues no la pueden comprender. Entonces, está clarísimo por qué para nosotros las personas con discapacidad auditiva pues se beneficiarían, ¿cierto? Estamos claros en eso. Las personas con discapacidad visual también. Las personas sordociegas, pues porque ya sabemos que tienen limitación en la capacidad auditiva y de visión. Las personas con discapacidad intelectual, en el momento en cómo nosotros interactuamos, la información que le damos tiene que ser supremamente clara. Personas con discapacidad múltiple, las personas mayores, los niños y las niñas, y las personas que no saben ni leer ni escribir. A esto nosotros lo comprendemos. Bueno, y para complementarles un poco, ¿por qué las personas con discapacidad física son beneficiarios de la comunicación? Si ustedes me dirán, es que no tienen, solamente te estoy diciendo personas con discapacidad física, no tienen
limitación en la capacidad visual, no tienen limitación en la capacidad auditiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me hablas de información y comunicación? Resulta que niños y niñas, personas de talla baja y personas con discapacidad física comparten una característica prácticamente, y es la estatura, la altura. Entonces, la información y comunicación también va a tener que ver mucho en qué altura yo pongo esa información para que las personas sí la puedan ver y la puedan leer, la puedan disfrutar. Es prácticamente por eso. ¿Cuáles son las generalidades? Aquí vamos a ver lo básico de todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para informar. Tipos de letras, el tema de tamaño de letra, justificaciones, cómo debe ser mi información. Entonces vamos a ir paso por paso. Entonces primero la información tiene que ser clara y concisa. Esta clara y concisa ya la vamos a ver en una diapositiva más adelante, qué significa que yo tengo una información clara. Actualizada y confiable. A veces nosotros actualizamos la información y en el año pueden suceder muchos cambios, cambios de precio, cambios en restricciones, cambios, por ejemplo, en lo que se puede ingresar o no se puede ingresar, etcétera. Entonces, la idea es que esa información, cada vez que cambie, sí esté actualizada y pues sea de ustedes, ¿no? De ustedes mismos, que con las, a veces cuando son empresas grandes, pues se requiere los vistos buenos de tantas personas, entonces es necesario que sí cuente con esa confiabilidad. Es necesario que sea capaz de indicar si existe posibilidad de obtener más información. Entonces, nosotros damos una información. Para nosotros está clara, para nosotros creemos que la gente lo entiende. Pero hay personas que pueden requerir una información adicional. Entonces, necesitamos ver si tenemos estos números de teléfono, correos donde se puedan comunicar, WhatsApp. Ahorita que ya salen muchos los loguitos, ¿no? De comunícate a la red social, escríbenos acá. Entonces, ver si podemos tener una posibilidad de poder contactarnos de otra manera. Por supuesto que la información sea gratis y sin costo, porque a veces también resulta que cuando hay personas que requieren un apoyo, por ejemplo, en lengua de señas, le dice, sí, te lo damos, pero te lo damos más caro, ¿no? Porque el servicio cuesta. Entonces, no, esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos contemplar dentro de nuestra gran bolsa ese servicio, pero no decirle a la persona, porque usted tiene una discapacidad, tengo que subirle el precio, porque usted tiene una discapacidad y necesita esta información en lengua de señas, tengo que cobrarle tanto. Entonces, la idea es que nosotros nos apalanquemos con el resto de los usuarios, pero no se vea como esa diferencia ahí de que yo tengo que pagar más por tener esa condición. Entonces, vamos a ver qué es utilizar un lenguaje sencillo. Es utilizar títulos para dividir los diferentes textos que tengamos, que la gente comprenda que si hay un título se refiere a algo y si hay otro título es porque estoy cambiando de información. Entonces, esos títulos sirven para que la gente como que entienda a qué se refiere un párrafo o el párrafo que sigue. Explicar las abreviaturas y acrónimos utilizados. También se los decía al principio, miren, si nosotros vamos a poner NTC, si nosotros vamos a poner RNT, que la gente entienda al principio qué es y después ya podemos seguir utilizando esa abreviatura, pero siempre explicar a qué se refiere. Utilicemos palabras breves y sencillas, escribir frases y párrafos cortos, esto es no más de 5 líneas en los párrafos, evitemos jerga legal, extranjera o técnica, los ejemplos sirven mucho para que la gente comprenda y también las listas o las tablas cuando hay una información mucho más grande, mucho más difícil de comprender. La información se tiene que dar en secuencia lógica. Entonces, la secuencia lógica pues hace que la gente comprenda de manera más fácil, más fácil la información. Proporcionar una forma sencilla de obtener más aclaraciones, que es lo que decía, tal vez un número de teléfono, tal vez un WhatsApp, tal vez algo donde podamos escribir sobre todo, porque pues entendemos que si hay personas sordas no nos van a llamar, no nos van a hablar, pero si podemos escribir en alguna parte y obtenemos una información, perfecto. Ilustraciones, fotografías. Esto nos sirve mucho, no solamente para los niños, para las niñas, sino para las personas extranjeras. A veces cuando no tenemos como tanta capacidad de comunicación en el idioma que se habla acá, si ellos hablan inglés y llegan, nosotros deberíamos apoyarnos con esas fotografías. Ustedes han visto también, me dirás tú, en recorridos, cuando explicamos algún lugar y decimos, miren, esto era así antes.
y pasamos unas fotografías de cómo era antes, eso también apoya muchísimo a las personas y gusta mucho también de entender y comprender cómo cambió un lugar respecto a otro o cómo ha cambiado por las actuaciones, por el desarrollo económico, el desarrollo social, etcétera, pero las fotografías hacen que la gente como que se transporte y sepan a qué se va a referir algo. El uso de símbolos gráficos son los símbolos que nosotros reconocemos fácilmente, por ejemplo, el del baño, el de extintor, el de peligro, el de cafetería, que son esos simbolitos que tú lo ves sin necesidad de leer qué se trata, ya nosotros identificamos a qué se va a referir. Entonces, eso también apoya mucho en los lugares donde estamos o en los recorridos que podamos hacer. Utilizar frases afirmativas en vez de las negativas, utilizando lenguaje propositivo. Y estas de acá abajo, que son evitar letras en cursiva o negrita, ya les explico por qué. Los textos justificados y los textos que utilicen solo mayúsculas. Cuando nosotros ponemos la negrita, cuando ponemos una palabra, ponemos negrita, lo que hace es que la letra se ensancha un poquito. Al ensancharse un poquito, las personas que tienen dificultad de leer o baja visión, se les va a dificultar a comprender qué letra es. A veces hasta se pegan. Entonces es por eso. Los textos justificados ya se los voy a mostrar en un ejemplo. Y las mayúsculas pasan también como que no se podría interpretar de mejor manera o fácil qué letra exacta es. Entonces, miren, las comunicaciones deben mostrar el texto en fuentes legibles, sin serifa y con el tamaño adecuado. ¿Cuál es el tamaño adecuado? 14 puntos, mínimo 12 puntos. Cuando nosotros ponemos en Word o en PowerPoint, tamaño de letra dice 12, 14, 13, entonces vamos a 14. El ideal, si no, pues en 12. ¿Por qué o cuáles son las fuentes legibles? Todas aquellas donde yo pueda ver que la letra A es la letra A, que la letra E es la letra E. Y no se me dificulte un poquito la comprensión. No termina en ninguna tablita, no termina en ninguna rayita, ya se los voy a mostrar aquí. Entonces, miren, estas letras son utilizadas sobre todo como para diseñar y ser un poquito más amigables en el diseño, ¿no? Entonces ponemos las invitaciones con este tipo de letra. Pero si nosotros tratamos de leerla así, posiblemente la leamos, pero a mucha gente le va a dificultar leerla y a veces toma tiempo en comprenderla, en poderla leer como es. A veces también estas palabras se confunden. Entonces, esta es una letra que no es simple, no es sencilla, sino es sofisticada. Y miren este párrafo, dice exactamente lo mismo. Es el mismo texto. Pero miren este tipo de letra, lo que facilita la lectura. A eso es a lo que vamos con esto también. La accesibilidad en la comunicación tiene en consideración las diversas necesidades y formas de asimilar la información, es decir, que todas las piezas comunicativas deben ser claras y fáciles de consumir, tomando la diversidad como punto de partida. Entonces, esa es la diferencia entre una fuente que no es legible y una que sí lo es. Por ejemplo, Arial, Verdana, Calibri, Century, Gothic, estas son las que sí. Esta es otro tipo de letra, por ejemplo, entonces lo que yo les decía, terminar en rayitas, a veces a la gente la confunde, no sé si a ustedes les pase, no sé si ustedes tengan esa dificultad de comprensión en la lectura de esta manera, pero pues la idea es que sea, como siempre lo hemos dicho, de manera muy fácil, muy clara, muy sencilla. Este es otro tipo de letra y dice lo mismo que acá arriba, pero para que vean la diferencia en la comprensión de lectura. Otra cosa, las comunicaciones en las generalidades siempre deben usar un buen contraste de color. Entonces, revisar si lo que nosotros estamos poniendo, por ejemplo, detrás no hay una imagen y después o sobreponemos la letra o el párrafo que nosotros estamos queriendo poner, porque eso hace que no se pueda leer de manera clara y correcta. Entonces, a veces utilizamos contrastes de esta manera que pues también se dificulta mucho qué es lo que dice ahí. Vamos subiendo un poquito de contrastes. Es el mismo, vuelvo y digo, es el mismo texto, solo que en diferentes contrastes. Y ya. Entonces aquí cuando tenemos algo, miren, el fondo está blanco totalmente y la letra pues tiene una letra más oscura, está entre una gris ya negruzca prácticamente. Ahí es donde se puede comprender mejor. Entonces, existen
unas tablas de contrastes y visibilidad donde nosotros nos muestra si es excelente, el contraste de color suficiente o definitivamente es muy mala. Sobre todo tengan mucho en cuenta lo que les decía en imágenes. A veces ponen las imágenes de fondo y escriben sobre esas imágenes, ahí se pierde muchísima información. Muchas de las letras se pierden. Y esto es la justificación a la izquierda y el interlineado de 1.5. ¿Para qué? Todo esto también tiene un componente y pues todo tiene un porqué, ¿no? Resulta que cuando nosotros justificamos todo el texto, como lo ven aquí que yo estoy señalándolo a la derecha, hay gente que requiere de una regla, una regleta para ir cambiando de línea. Entonces ponemos la reglita y vamos a ir cambiando, porque si no la gente se salta los renglones. Cuando uno justifica a la izquierda, eso no pasa porque las personas entienden dónde terminan y dónde tienen que comenzar porque todo está en diferentes espacios. Entonces es más fácil de nosotros comprender que terminé aquí en puedes ver, en está y alineado, margen izquierdo, porque es más fácil para mí entender que terminé acá. O sea, no todo está absolutamente pegado. Y el interlineado también. Personas que tengan algún inconveniente, dificultad de visión, requieren también de gafas y cuando no tienen las gafas, las letras se le juntan. La idea es para que sepa también ese espaciecito que hay entre línea, entre renglón y renglón. Entonces, esto también lo tiene. Ahora, la organización turística debe asegurar la disponibilidad de información sobre el estado de las instalaciones y los servicios ofrecidos, lo que nos decía nuestra compañera al principio, que es clave. Ojalá nosotros podamos comunicar qué estado tenemos lo que nosotros estamos ofreciendo, ya sea la instalación, ya sea la experiencia, ya sea el servicio, en qué estado está. Pero asimismo que nosotros facilitemos esos datos de accesibilidad del servicio, de la experiencia y seamos bien veraces en la información, ¿no? Certeros en la información. Esto es bien importante. Se los decíamos al principio en la primera sesión. Es cierto, no hay algo que sea totalmente accesible hasta el momento. No hemos visto algo que sea 100% accesible, que cumpla con todos los requisitos de la normatividad, etcétera. Muchos fallan, por ejemplo, en el tema de comunicación, otros fallan en el tema de accesibilidad en el espacio físico. Pero la idea es poderles presentar a los usuarios precisamente eso. Oigan, no cuento con el tema físico, o sea, no está dentro de mi experiencia, pero puedo ofrecer o lo que le ofrezco es un tour o un recorrido que se compone de unos videos accesibles o tengo apoyo de un intérprete de lengua de señas. La idea es que lo que sea cierto lo podamos dar. Y cuando hablemos de accesibilidad, que la accesibilidad pues sea certera, no sea verdadera. No vamos a poner que un baño es accesible y cuando vaya a entrar una persona no quepa ni siquiera por la puerta. Esa es la idea también. Poner a disposición la información sobre la accesibilidad de instalaciones y servicios a su disposición, prácticamente son muy parecidas. Esta me está pasando en este momento. Usar medios accesibles en material publicitario. Resulta que yo estoy haciendo una cartilla de la oferta de servicios de turismo accesible de la red de turismo accesible. Son empresarios que pasaron por todo un ciclo de formación, que han hecho diagnóstico, planes de acción y ya han reformado y han hecho que sus experiencias sean mucho más accesibles. Ya ellos están listos para ser promocionados, para ser difundidos. Esa información ya la tengo hace 9 meses. Pero, no la he podido sacar porque la cartilla todavía no es accesible. Entonces, los links que yo tengo todavía no le llegan a una persona ciega y lo puede identificar. Entonces, yo no he podido sacar la cartilla porque el medio o el canal prácticamente no es accesible. Entonces, me toca sentarme con la diseñadora, ver en qué estamos fallando para que esa cartilla, más si es de turismo accesible, sí le llegue a todas las personas. Entonces, también es utilizar esos medios. Disponer de procedimientos de tramitación, reclamos sobre fallas en la prestación de servicios, donde se haya mencionado publicitar la accesibilidad y esta no se cumpla. Entonces, por eso es tan importante ser siempre muy certeros en la información, decir la verdad todo el tiempo, porque donde pase algo y yo haya dicho que tenemos o vamos a ir a un restaurante accesible y resulta que ese restaurante no es accesible, la persona debe estar en todo su derecho también de informar y de decir, oiga, no me cumplió con esto, qué medios se disponen para yo hacer petición, queja, reclamos, felicitaciones, etc. Aquí ya entramos a tipos y canales, que es prácticamente revisar uno por uno qué debe contener, qué canales son y qué debe contener accesibilidad para que llegue a más personas. Es cuando hayan documentos físicos o impresos, los tenemos acá,
es necesario revisar que nuestro material, en nuestro papel, no genere destellos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando nos entregan unos folleticos, el material nosotros tenemos que irlo volteando para poderlo leer, porque con la luz, ya sea pues luz natural, luz solar, nos genera unos destellos, o con los bombillos que tenemos prendidos también. Entonces tenemos que ir como cambiando un poquito de posición para leerlo. La idea es que sea como algo mucho más mate, no brillante, y que la letra no se vaya a borrar fácilmente al momento de usarla. Cuando nosotros tengamos público que sea personas ciegas y que lean el braille, ejemplo, un congreso, a mí me tocó hacer eso en un congreso de turismo accesible, sabía que iban a haber personas con discapacidad visual y que estábamos dando la agenda del evento, que además duraba 2 días, pues la idea es que también estas personas comprendieran la agenda. Entonces hicimos un impreso de la agenda en braille, con macro carácter también, y ya les muestro por qué respetando su aplicación más abajo. Entonces así es como se ve. En el momento que ustedes sepan que va a ir una persona con discapacidad visual, y por eso la importancia de que en el formulario de reservas ustedes sepan si hay una persona con necesidad de accesibilidad y qué tipo de accesibilidad es, revisen este tipo de cosas. Entonces miren aquí, esto está en braille, esto es un macro carácter, es decir, es una letra mucho más grande para la gente de baja visión. Relieve que sea fácil de interpretar. Entonces, hay imágenes, por ejemplo, que pueden ser puestas en relieve. Aquí hay un pato y aquí hay una ardilla subida en un bote de basura. Entonces, no todas las personas ciegas saben braille, porque para eso pues, necesitan estudiar, necesitan comprenderlo, saber escribir y saber leer. Entonces, lo que hace el relieve es que la gente, a través del dedo, pueda formar en su mente la figura que puede hacer. Entonces, este es un relieve, esto se puede utilizar también en impresos que nosotros sepamos que van a ir a personas ciegas. El tamaño de la letra, ya se los había dicho, los apoyos visuales que generan muchísimo, la ejemplificación que estábamos hablando, que a la gente comprende de manera más fácil qué es visto en una fotografía. Yo les estaba comentando a los funcionarios del IDT hace poquito, yo no sé si ustedes han ido a Wok, al restaurante, ellos tenían una carta muy amplia, era muy grande, ¿cierto? Un libro. Sí, era todo un libro. Pero ahorita lo cambiaron y es un poquito más cortica y nombran, es como los ingredientes que tiene el menú. Entonces, yo escojo un plato y ese plato me dice los ingredientes. Pero a mí, ¿qué me facilitaba con la anterior carta? Es que yo no soy mucho de esas comidas, la verdad. Pero el ver la fotografía y cómo era el plato, yo ya sabía exactamente qué era lo que quería y qué era lo que iba a elegir. Y sí pasa que ahorita, como no sé, o sea, no lo veo, estoy un poquito en riesgo de que la... Aquí también les pedía yo a los empresarios, y es que si ustedes van a hablar de una experiencia o está en un impreso una experiencia, un recorrido que ustedes tengan, pongan las mismas fotos de ustedes, porque he encontrado que hay personas que ponen fotos encontradas en internet, entonces que sí se ve muy lindo, pues un lugar natural, bonito, pero eso no es lo que uno va a ir a ver, eso no es lo que uno va a ir a experimentar. Entonces la idea es que sí tengan ese registro fotográfico de los lugares que ustedes mismos visitan, que ustedes mismos hacen la experiencia y la gente puede apoyarse en eso. Eso también es como la invitación que les hago. Listo, entonces esto en cuanto a documentos impresos. Vamos a hablar de digitales. Esto no se me está cambiando, no se me está haciendo hacia atrás, yo no sé por qué. Tiene algún problemita de esto. ¿No? No. Esperen un segundo, que me está complicando mucho. Ya. Entonces, vamos a ver el tema de documentos digitales. Esto es cuando nosotros utilizamos PowerPoint, PDF, Word, etc. Dependiendo de qué tan actualizado o no tengamos nuestro paquete de Office, vamos a encontrar más comprobantes de accesibilidad o no. Algunos ya lo tienen mucho mejor, los que son más avanzados, y otros pues que no lo hemos cambiado, tal vez no nos funcione en este momento. Pero la idea, ¿cuál es? Primero, tener en cuenta el orden lógico de la lectura. Importante que utilicemos la misma hoja que nos sale, que ahí esté la información. Tratemos de no separarlas en columnas en la misma hoja, porque hay lectores de pantalla de las personas ciegas que no comprende que hay esa columna. Entonces, lo que me hace es leerme el texto lineal.
¿Ahí qué pasa? Pues la información, por supuesto, no es la que debe ser, está totalmente desordenada. Entonces hagámoslo en un orden lógico para que también las personas, ese lector de pantalla, pues vaya ordenadamente leyéndolo. Además, y aquí lo más importante, pues las generalidades, ustedes ya las saben, recuérdenlas siempre, el tipo de letra, el tamaño de letra, etcétera. Pero en los documentos digitales es necesario comprender la etiqueta de contenidos y vínculos y los textos alternativos para imágenes. La idea es que si yo pongo una imagen en un PowerPoint o en un Word, yo le ponga el texto alternativo. Ese texto alternativo es descripción de la imagen. ¿Cómo se describe una imagen? Yendo desde la generalidad hasta lo específico. Nosotros con los de la red tuvimos una capacitación con el INSI, con el Instituto Nacional para Ciegos, y ellos nos explicaban a nosotros que la descripción tiene que ser así, desde lo general hasta lo específico, porque a veces ponemos el ejemplo que ellos nos dieron, y se los doy a ustedes también, uno no dice, es una persona de tez blanca, que utiliza, que su color de pelo es rubio, a veces es crespo, es una persona que canta, que utiliza los pies descalzos, y es Shakira, sino es Shakira, y Shakira tiene la tez blanca, entonces desde lo general hasta lo específico, para que lo comprendamos. Y lo otro es que nosotros no tenemos que describir absolutamente todo, sino lo que sea más, lo que resuene más, lo que nosotros queremos exponer mejor para las personas. Entonces también no tenemos que decir como todo, absolutamente todo lo que hay en una imagen, sino lo que nosotros queremos comunicar con esa imagen. Hay dos personas y esas dos personas están riendo, están felices, están contentas. Ya, no es necesario decir una persona tiene los ojos de color verde y la otra tiene los ojos de color café y la otra es de color más claro y la otra es un poco de testrigueña. No es tan necesario, ¿sí me entienden? Entonces la idea es esa. Y los vínculos es cuando nosotros ponemos se dirigen al siguiente link y nosotros ponemos un link. Ese link, ustedes han visto que sale como HTTP, XYZ, listo. La idea es que ese link esté nombrado. Y aquí, al finalizar la presentación, están así, están nombrados. Entonces nosotros decimos que se referencian a las normas técnicas y el link está como normas técnicas. Cuando ustedes pulsan, se le abre. No está el link como HTTP, HTML, etc. Miren, así es como ustedes comprueban un poco la accesibilidad. Esto es en un PowerPoint. Entonces yo puse una imagen y hay un botoncito que dice comprobar accesibilidad. Y se les despliega a ustedes a la derecha todo un tema que dice esta imagen no tiene texto alternativo, por ejemplo. Y les pone una franjita donde ustedes pueden describir la imagen. Y así pues ya todos podrían comprender. ¿Que es más trabajoso? Sí, también. La idea de esto es decir las verdades y las mentiras. Sí, es más trabajoso porque por cada foto que nosotros pongamos tenemos que describirla, por cada imagen que nosotros pongamos tenemos que describirla, por cada enlace tenemos que poner el vínculo como debe ser y nombrarlo correctamente. Eso es cierto. ¿Sí? Este es el tema de accesibilidad en Word, entonces también está comprobar accesibilidad y el lector en voz alta. El lector en voz alta ha hecho que también la gente no se salte, por ejemplo, las tildes. A veces uno escribe, no le referencia, pero cuando el lector lo lee, como lo lee perfectamente, igual con o sin tildes, ahí uno se empieza a dar cuenta que le falta. Están los contenidos audiovisuales, son los videos que nosotros realizamos. Esos contenidos audiovisuales deben tener estos 4 componentes, 4 elementos para ser totalmente accesibles. A mi parecer, siempre se los he dicho, si ustedes tienen algo así, o sea, llegan un montón de gente, no están invirtiendo muchísima plata, porque recuerden, si yo tengo por un lado un impreso, si tengo por otro lado un digital, pues voy incrementando como el valor, los costos que nosotros tenemos. Pues si yo tengo un video que tenga todos estos componentes, hago que todo el mundo comprenda esa información. Y solamente con uno. Entonces, miren, hay audiodescripción. La audiodescripción permite a las personas ciegas que accedan a detalles e información de carácter visual que se presenta en contenido audiovisual. La audiodescripción, si les soy sincera, es lo que menos se ha estado utilizando porque también se requiere una persona que sepa de descripción. No todo el mundo sabe describir las imágenes correctamente.
y se necesita, es algo que es muy técnico también en poder describirla. Entonces, la que menos se ha utilizado y en el sector, y lo digo pues también por el tema de empresarios que apoyo y que llevamos con la red, es la que menos hemos utilizado. Closed caption o los subtítulos permiten que personas con baja visión o pérdida de audición accedan a la información por medio de textos en alto contraste y caracteres grandes. Esto de closed caption ya han visto que en televisión se puede activar, han visto también que en las series que nosotros tenemos las podemos activar y también en Facebook se puede realizar. Entonces, todo lo que yo voy hablando, también está en Meet, aquí mismo. Entonces, para las personas que requieren, activan el closed caption, los subtítulos, y así es como las personas puedan ir leyendo. En dado caso de que yo, María Jimena, no pudiera tenerlos a ustedes en un volumen alto porque estoy en otro lugar o hay mucho ruido, solamente me concentro en los subtítulos, pues estoy comprendiendo también la información, así no tenga el acceso al audio. Está la lengua de señas, que permite que las personas sordas cuenten con interpretación de contenido audiovisual. La lengua de señas, la lengua de las personas sordas, recuérdenle, esta es la seña de lengua de señas. Son estas palmitas, aquí, palma a palma, la mano, y así es, esta es la seña de señas. Y el recuadro mínimo tiene que ser 1/9 de la pantalla. Cuando ustedes pongan a la persona sorda que está dando la información o al intérprete de lengua de señas, dividan la pantalla en 9 partes. Al menos una franjita de eso, un recuadro, tiene que ser el intérprete de lengua de señas, que generalmente va al lado derecho, inferior derecho, ¿listo? Que es importante que tengan en cuenta que si van a hacer videos con estos contenidos de accesibilidad, ustedes cuando graben dejen el espacio de ese recuadro, porque también nos ha pasado, es que grabamos el video y después decimos, ay, tenemos que poner el recuadro, y precisamente ese recuadro está tapando a la persona que está dando la entrevista, o a las personas que están detrás, o a la fotografía que precisamente es indispensable y el recuadro lo está tapando. Entonces a veces tienen que empezar a mover ese recuadro por toda la pantalla, y pues la idea es que esté en una parte, esté en un punto fijo. Y voz en off, que es el sonido, que es la voz, que sí sale, que sí se transmite, que permite que las personas oyentes y las personas ciegas escuchen la información. Entonces, cuando hacemos un video, les voy a mostrar un ejemplo de algo que realizamos en el Instituto Distrital de Turismo. Así es como se vería un video accesible. Este no tiene audiodescripción, pero tiene los otros componentes. Y lo voy a adelantar un poco. Algo está pasando hoy. Ya lo hemos visto. Esperen un segundito. Y es que tampoco me quiere salir del PowerPoint, no sé qué pasa. Cuando le doy escape. Jimena, si quieres, dale como clic derecho y sobre la presentación y salir, ¿no? Dice. Espérate a ver si lo puedo presentar así. Ok. No me quiere dejar ni con escape ni salir. Miren que cuando le doy escape se me abre este. Escape. Aquí. Sobre Naranjo, yo soy guía del Instituto Distrital de Turismo. El día de hoy les voy a hablar sobre el Parque El Virrey. El Parque El Virrey es un parque lineal, un corredor ecológico de Ronda, que fue inaugurado en el año 1999. El parque posee una red de ciclorrutas, paseos peatonales, también posee zonas de descanso, al igual que bebederos para personas y para animales. Cuenta con 3 ciclorrutas, también cuenta con 2 ciclopuentes, 6 zonas infantiles, adicionalmente eso tiene 3 senderos peatonales y más de 12 plazoletas. Desde el año 2002 se realiza en este parque uno de los festivales gastronómicos más importantes, conocido como Alimentarte, el cual es promovido por la Fundación Corazón Verde, y adicionalmente desde el año 2006 en esta zona. Listo. Entonces, este fue un convenio que hicimos con el INSOR, con el Instituto Nacional para Sordos, porque fue un trabajo que realizamos en pandemia, precisamente pues cuando no podíamos salir. Entonces, habían ya recorridos puestos, ya estaban los recorridos subidos en YouTube, en la página del Instituto Distrital de Turismo, pero comprendimos que muchas personas empezaron a visitar páginas web, a ver de lugares turísticos, atractivos turísticos, y este convenio lo que hicimos fue poderle dar esa información a la población sorda, siendo un video accesible para todos. Entonces, como estos videos ya estaban hechos, ya estaban realizados, sacamos el recuadro aparte.
Por eso les decía, si este recuadro está aquí encima, pues miren que tapo a las personas, tapo la imagen, etcétera. Entonces sacamos el recuadro aparte de la intérprete de lengua de señas o la persona sorda que esté ahí. Está ejemplificado, hay imágenes visuales, hay apoyos visuales con videos, en este caso era de Google Maps, y videos que se hayan tomado desde el Instituto Distrital de Turismo, y hay closed caption, no están los subtítulos, que tienen una franja detrás. El tema de contraste es bien importante. Si ven, hay una franjita atrás un poco más oscura, y la letra que está grande, y pues va acorde a lo que va diciendo también el guía Jorge Naranjo y la intérprete. Entonces, así es como es un video accesible. Ojalá pudiésemos empezar a implementar la audiodescripción también, pues que serviría muchísimo de apoyo. De la señalización también que nosotros ponemos o ofrecemos, que permite guiar, identificar o advertir sobre algo que es relevante, una información relevante. Los principios es que tiene que ser legible, tiene que ser clara, multilingüe, que esté en otro idioma, e inclusiva, que varias personas la pueden comprender y la puedan entender. ¿Qué características tiene esa señalización? Debe tener un pictograma, es decir, una imagen, tiene que estar en alto relieve, en alto contraste, los textos tienen que ser grandes, debe usar el sistema braille y la lengua de señas. Aquí quiero decirles algo. Recuerden que yo les decía que hay normas técnicas colombianas que tienen que ver con la accesibilidad. Esas normas técnicas están disponibles, pero como no han sido todavía actualizables, no está obligatorio, o esa norma no dice, por ejemplo, que va a tener lengua de señas y que tenga que tener alto relieve. Sin embargo, si queremos que la información resulte para un mayor número de personas, pues lo que hacemos es contemplar esas características y ponerlas acá. Por eso están con alto relieve y con lengua de señas también, para que más personas la puedan comprender. Y la instalación, ¿se acuerdan que yo les decía que por qué esa eliminación de barreras en la comunicación funciona para personas de talla baja, para niños, niñas o personas usuarias de silla de ruedas? Es por esto, es para que la instalación de esa señalización no tiene que estar tan alta, ¿listo? Entonces debe estar entre 90 centímetros a 120 centímetros del suelo. La información táctil es el braille, por ejemplo, o el alto relieve. Y de lo posible, o ojalá cuando se permita y se pueda, que no sean paredes, pues porque uno no puede inclinar una pared, poner la instalación como 30 grados hacia atrás. Esto es de esta manera. Así, o sea, no ponerlo verticalmente total, sino así. ¿Para qué? Para facilitar la lectura con la mano de lo que es táctil. Entonces, si las personas ciegas tienen que leer el braille, simplemente lo hacen así por comodidad y no tienen que estar poniendo la palma así, que se dificulta un poco más. Es por esa razón que se realiza. Y la otra es que cuando hay instalación que sea accesible, pues uno tiene que informarle a la persona que existe, ¿no? Que sí está, porque si no, pues no puede ir la misma persona ciega y ellas mismos dicen no podemos ir tocando por todo lado a ver si existe algo o no existe. Cuando no existe, pues por supuesto pasan simplemente, ojalá alguna persona lo pueda atender, se activen los protocolos de accesibilidad, pero cuando existan, pues informémosle y ellos mismos van leyendo esa señalética dónde está. Entonces, así es como se ve. Estas son las características que tiene, tomado de Sitka. Miren, entonces tiene el simbolito, el logo aquí de baño accesible. Dice baño accesible, esto tendría que estar en relieve, el baño accesible, está en otro idioma, accessible bathroom, y está en braille, en sistema braille. Esto debe tener un indicador. El braille tiene un indicador que es una media luna que permite a la persona identificar dónde comienza el texto. Si no lo tiene, puede que comience aquí, en este puntico que es una A. ¿Okay? Está la lengua de señas de baño y está el contraste. Está clarísimo el contraste que hay. Porque yo les decía al principio en impresos, respetando la aplicación del braille. Porque a diferencia de la lengua de señas, el braille sí es universal. Entonces, son unos códigos que están en unas cajetillas, esta es una cajetilla, y que tienen unos puntos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y dependiendo de donde yo pongo el puntico, para mí va a significar una letra. O también va a significar mayúsculas, o también va a significar una letra con tilde. Para todo eso, hay ya una cajetilla dispuesta. Y esto, como lo ven aquí, pues tiene unos milímetros o tiene unos anchos, que es universal. A mí hace poquito me pasó que tenía que validar una señalética
del mismo instituto, y apenas yo la vi, me mandaron la foto, ni siquiera la vi, me mandaron la foto y yo dije, eso está mal, de una, está mal y hay que regresarlo, hay que devolverlo, porque el braille era grande, era así como de 1,5 centímetros, y les dije, no, no, no es. Entonces, siempre respetando esta aplicación. Cosa que considero que hace muchísimo más fácil la aplicación de la accesibilidad, porque con la lengua de señas, como no es universal, pues ahí sí que se nos dificulta que todo el mundo comprenda esta seña. Igual también en las regiones tienen diferentes señas. Lo que hace es que el contexto, uno ya interprete, o bueno, las personas sordas interpreten la información. Listo. Cuando ustedes tienen mucha información que dar, que brindar, que no solo necesariamente sea una señalización, una señalética, sino que tienen que ofrecer más información de un atractivo. Cuando vemos los tótems, por ejemplo, información que tienen mucho, un párrafo escrito de la historia, de por qué es importante, en qué año se creó, etcétera. Nosotros no vamos a llenar todo eso de braille ni vamos a llenar todo eso de lengua de señas, pues porque nos vamos va a generar una confusión horrible, o sea, visualmente también es terrible, sino que nos vamos a apoyar en los códigos QR. Y ese código QR tiene que estar preferiblemente encerrado como en un relieve para que la persona ciega sepa que hay algo ahí, y también que haya usted dispuesta la seña de señas que avisa a las personas sordas que tienen información accesible para ellas. Entonces, ese código QR, cuando lo escanea, lleva a un video totalmente accesible. Y ahí es donde ya ustedes pueden poner con apoyo de imágenes, con la voz, con los subtítulos, todo lo que se refiere a ya sea a su experiencia, al atractivo que hay o al servicio que ustedes ofrecen. Entonces, no vayamos a llenar tanto porque eso también es como una complicación que hay, que existe o que mucha gente también me ha dicho, me parece horrible tener tanto en braille. Lo que hagan en braille es simplemente dejar, por ejemplo, si hay un atractivo, el nombre del atractivo en braille. Ya, pero no tienen por qué poner toda la demás información ahí. Igualmente pasa, pues, si ahí están las señas, ya saben que hay información en señas. Aquí está. Eso pasa cuando tengan más información que dar. Ahora, páginas web, que acuérdense que yo les decía, para mí es de las más complejas, más complicadas, con la resolución que sacó Mintic hace ya unos años y que nos dice a nosotros también, vean, ustedes tienen que poner la información de tal manera que la gente la comprenda por el derecho a la información que existe, etcétera, y que sí o sí requiere, pues, de las personas expertas en página web, que sepan programarlas, que sepan desarrollarlas, etcétera. Pero los principios son estos, son 4: que sea perceptible, que sea operable, que sea comprensible y que sea robusto. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Entonces, que sea perceptible quiere decir que la información se puede percibir con diferentes sentidos, con el oído o con la vista. Y para ello se utiliza, uno, los textos alternativos para imágenes. Pasa lo mismo que cuando yo pongo en PowerPoint, en Word, una imagen, en las páginas web yo las tengo que describir también en un cuadrito que sale de texto alternativo. Entonces pongamos 1 o 2 oraciones y ahí ya ponemos la imagen. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando hay una persona ciega con el lector de pantalla, no le va a salir imagen 1, 2, 3 o como yo guardo la imagen, sino que le va a salir la descripción de esa imagen. Audiodescripción sí puede existir, la subtitulación en los videos que nosotros tengamos, la lengua de señas se la puede utilizar ya sea en videos complementarios o en GIFs que estén cuando uno pasa el mouse, no estén abiertos ya de por sí solos, sino solamente cuando uno los pase, lengua de señas. Otras alternativas, porque también me ha pasado, es que no quiere que las señas estén en toda la página web porque también se ve desordenada. Entonces, lo que hemos realizado es poder tener un botoncito que diga como información complementaria lengua de señas, LSC, y cuando se pulsa ahí sí ya hay todo un material, videos en lengua de señas, los GIFs en lengua de señas, etcétera, para que la gente pues también lo pueda comprender. Esa es otra opción, ¿no? Eso también se arregla ahí con el diseñador para saber qué tan agradable es visualmente, etcétera. Eso nos ha pasado aquí en el mismo Instituto Distrital de Turismo. Buena separación de las secciones de páginas. Recuerden también que sepa uno si está cambiando de sección o no. Instrucciones, bueno, esto que es importante, controles de reproducción para el audio, que uno pueda controlar el audio, saber dónde se prende, dónde se apaga,
Hay páginas que uno entra y desde que entra se le prenden muchísimas cosas, una canción suena por acá, sale un comercial y uno no sabe de dónde está saliendo y tiene que ir a pagar. Entonces la idea es que esa reproducción para el audio esté totalmente controlada, que sea la misma persona que pueda poner el play o el pausa. Están las instrucciones, captchas, entre otros, deben tener alternativas. Sí, debería existir una alternativa porque les pasa a las personas ciegas que cuando a uno le corrobora, pide que corrobore información y le dicen a uno, de estos recuadros, escoja donde hay carros, como hace una persona ciega, para escoger de una imagen donde están los cuadros. Entonces, no podría ser posible para ellos poder obtener esa información. Debería haber otro tipo de instrucciones. Inoperable es que debe tener muchas maneras claras y advertidas para realizar una acción o buscar un contenido. Entre más alternativas existan, mejor será su accesibilidad. Una de esas, y la que se utiliza más, es asegurar la funcionalidad con el teclado. Eso también tiene que estar claro para nosotros y es porque vuelve y juega. Si hay una persona ciega, ¿cómo hace para ir dirigiendo el mouse si no puede ver? Entonces, ellos navegan las cosas a través del teclado, a través de tab, y van saltando, ¿no?, la información o los botones que existan y se puede ir operando la página web. Dar tiempo prudente para leer y entender el contenido. Nosotros a veces ponemos información muy seguida. Entonces tenemos una franja, por ejemplo, donde nosotros comunicamos algo. Si hay una oferta, si hay salidas, pero eso a veces se pasa muy rápido. Y nosotros tenemos que volvernos con la flechita para ver qué es lo que estaba diciendo, porque es la información que a mí me interesó. Entonces la idea es que sí se dé, si hay algo que cambia solito, se dé el tiempo prudente para que la gente lo pueda leer y lo pueda comprender. Hacer que la navegación sea intuitiva y no sea compleja. Intuitiva y no compleja también tiene que ver mucho con lo que yo les estaba diciendo de lenguaje sencillo, de que sea fácil de saber si yo pulso acá, que tenga esos títulos, los botones divididos y no esté todo un larguero que yo tenga que seguir y seguir bajando. No, los GIFs que no se proyecten solos, entonces que yo cuando pase el puntero o cuando estoy en tab, una persona ciega, sea cuando se despliegue, pero no antes. Y que los destellos no duren menos de un segundo, tienen que durar mucho más para la comprensión de la información, poderla leer, etc. Y las etiquetas sean correctas de los enlaces. Estos enlaces son los mismos que yo les nombraba en los documentos digitales, que nosotros podamos no ponerle HTTP, sino formulario, por ejemplo. Acuérdenme que eso lo vamos a hacer ahorita cuando terminemos. Página web tiene que ser comprensible, ser legible tanto en la forma como en el fondo. La forma es que tenga buen contraste, el tipo de letra sea el adecuado, ajustes del tamaño de letra puedan existir. Entonces, cuando hay un botoncito de accesibilidad, cuando haya un botón de accesibilidad, ustedes lo han visto, que permite que se cambien los contrastes, que se amplíe la letra, que permita el lector de pantalla. Eso es por otra parte. Y en fondo, el correcto uso de abreviaturas, los modismos. Que sea predecible, es que los usuarios no vayan a perder el tiempo en tener que navegarla por todos lados, sino que sepan fácilmente qué funciona. Si nosotros ponemos loguitos, por ejemplo, una lupa, que esté comprensible que ahí es para buscar y que corresponda, ¿no?, esa imagen a lo que es la función en realidad. El autocompletado también ha sido muy difícil porque nosotros cuando hacemos los formularios, por ejemplo, en Google Forms, y ponemos que eso sí o sí lo tienen que llenar, pulsamos ese botoncito, si la persona ciega se salta eso, sale solamente en color rojo y un asterisco. Y entonces, las veces que ellos piensan que están llenando bien la información, nada se lo está comunicando y diciendo, oiga, esa casilla está mal escrita o se saltó la casilla. Simplemente no los deja seguir, no los deja seguir, no los deja seguir. Entonces, debería haber algo que diga que el usuario hizo algo incorrecto, que tiene que llenar tal casilla, etcétera, y no solamente dejar el rojito y ya está. Eso es. Y en robusto es que tiene que ser compatible con diferentes navegadores. Sea cual sea el que yo utilizo, tiene que ser compatible, me tiene que salir la misma información. Y en diferentes dispositivos también esa información tiene que ser comprensible, en computadores, en teléfonos, en tabletas, en móviles. Eso también pasa y pasa muy seguido, no sé si ustedes, pero por ejemplo a mí la página de mi EPS cambia mucho cuando yo la abro por internet, pero del celular. La página es totalmente diferente, queda en otras partes, lo que yo veo en internet, lo que veo desde mi computador,
se ve muy diferente a lo que yo veo desde el celular. Entonces, también para ir identificando esos errores. Y es muy importante que se generen aplicaciones de tecnologías de apoyo de lectores de pantalla. El más utilizado acá también son los JAWS, que son lectores de pantallas para personas ciegas. Listo. Entonces, como les decía, para mí esa es como la más robusta y de verdad los anexos son ampliesísimos. Se los voy a mandar los anexos porque son muy robustos, son muy grandes y son como 4 anexos de cómo se hace una página web accesible. Entonces, la idea es que ustedes tengan ese apoyo también de los programadores, desarrolladores, etcétera, los que saben hacerlo desde cero. ¿Sí? Perdón, un segundo. Cuando utilizamos nosotros Facebook o Instagram para informar, dar a conocer nuestra información, conozcamos que Facebook, por ejemplo, permite crear subtítulos y texto alternativo. Recuerden que el texto alternativo es descripción de imágenes. Y, por ejemplo, cuando subimos un video, en edición del video, aquí hay una opción que nos da subtítulos. Agregar subtítulos en varios idiomas al video. Lo guardan o lo publicamos. Esa es una manera. Igualmente, cuando uno tiene, por ejemplo, la foto de perfil o algo así, también tiene un botoncito donde nos permite a nosotros generar la descripción de nosotros mismos. Como yo tengo amigos ciegos, yo tengo personas ciegas, pues yo lo realicé. Quienes no tengan, pues no le ven como la intención de poderlo tener, está bien también. Y en Instagram es clave algo que nosotros a veces hacemos. Nosotros formamos una pieza, ¿cierto? Hacemos una pieza y nosotros invitamos a alguien a algo, fecha, hora, lugar, ponemos una imagen y esa pieza sube a Instagram como imagen misma. ¿Qué pasa con muchas personas que vuelve y juega esa imagen, no la ven con la información, sino simplemente la imagen subida, pero no tienen ni idea qué dicen ahí? Entonces, cuando pase eso, nosotros en la descripción, cuando uno sube una imagen, sale algo que dice descripción. La idea es que en la descripción también nosotros podamos poner el lugar, tal lugar, la fecha, 28 de mayo, 29 de mayo, 30 de mayo, y dónde se va a realizar. Entonces, no solamente poner la pieza, sino la descripción de esa pieza, para nosotros hacer que sí llegue a más personas. Comunicación cara a cara, es que hay varias maneras de cómo nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Entonces, en comunicación cara a cara, que es cuando nosotros tenemos a la persona, esto vamos a ver protocolos de servicio, momentos de verdad, que es cuando ya estamos con una persona, lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero en comunicación cara a cara, las generalidades, vuelve y juega, esto no lo estamos sacando ni Jonathan ni yo, lo estamos sacando de las normas técnicas de turismo accesible, que fue, ¿no?, a nivel internacional y en este momento ya están en Colombia. Entonces, lo que nos dicen a nosotros es, por favor, hable más despacio, sobre todo cuando hay un intérprete de lengua de señas, porque el intérprete tiene que hacer eso precisamente, comprender la información, interpretarla en el idioma, en la lengua de señas colombiana. Entonces, cuando hay un intérprete no podemos ir a 1000 porque él tiene que hacer esa transformación y pasársela a la persona sorda. Comunicación escrita para quienes no puedan oír o hablar. Si uno tal vez puede tener esa opción, no todas las personas sordas saben escribir, pero algunas sí, entonces referenciar o mirar si ellos pueden escribir o no y generar la comunicación a través de la comunicación escrita. Dar información relevante en secuencia lógica, escuchar atentamente a lo que dicen los clientes, eso es básico. Confirmar que los clientes han entendido la información. Eso también es básico, pero a veces no tenemos en cuenta que sí es necesario que el mismo cliente nos diga que la comprendió y de qué manera la comprendió. Entonces, a veces reconfirmar si la información está bien es necesario. Proporcionar un buen entorno acústico, yo les decía eso a través de las charlas o algo que me ha tocado. Si uno no tiene un buen entorno acústico o hay ruidos excesivos en el exterior, puede que la información uno la comprenda en un 50, en un 80%, pero no todo. Proporcionar una buena iluminación para los gestos, expresiones faciales se puedan ver con claridad. Seguramente si yo a ustedes les digo, no, es que estoy supremamente feliz, pero pues mi cara no expresa eso, no lo expresa. O sea, estoy también sentando como una posición, ¿sí me entienden? Entonces necesitamos que esa buena iluminación esté. Buena iluminación también se necesita y se requiere cuando hay interpretación de lengua de señas, sobre todo cuando está el intérprete y las personas sordas la tienen que ver, la tienen que verla directamente o verlo al intérprete. Comprender las formas de comunicación no verbal,
se los he dicho todo el tiempo, uno más se expresa por los gestos que uno tiene más que por lo que en realidad dice. Y ofrecer otros tipos de traducción, ya sea en lengua de señas, ya sea en otro idioma, sobre todo cuando hay presentaciones públicas, cuando hay congresos, cuando vamos a hacer una exposición de nosotros ante muchas personas y haya personas que requieran este tipo de cosas. Eso también es importante, ¿no? Si ustedes saben que hay personas sordas, pues ahí sí ya se contrata un intérprete de lengua de señas. Si tienen conocimiento de que no solamente son personas oyentes, pues no va a ser necesario que ustedes contraten al intérprete de lengua de señas. Comunicación por teléfono o por video, cuando nosotros hacemos videollamadas, entonces vuelve y pasa lo mismo, consideren el lenguaje no verbal, el uso de los subtítulos por medio de Meet que puede existir, y un centro de videollamadas. Ustedes no sé si conozcan el centro de relevo o lo hayan escuchado. El centro de relevo es una solución que ha dado Mintic y es que hay siempre disponibilidad de intérpretes de lengua de señas las 24 horas de los 7 días de la semana. Lo que pasa es que cambió en su uso, porque antes cualquier empresa podía llamar al centro de relevo y hacer uso del intérprete. Pero ahora lo que hicieron es que la misma persona sorda, cuando lo necesite, es quien se comunica al centro de relevo. Entonces, se da una comunicación en triple vía, pero se interpreta pues la información que se da. Cuando hay enrutamiento de llamadas, esto no es tan utilizado por los prestadores de servicios turísticos, según tengo entendido, pues porque sí, con bancos, con empresas que son mucho más grandes y hay N cantidades de opciones que uno tiene que preguntar por créditos, por carteras, etcétera. Pero en el enrutamiento de llamadas, la idea es que no tenga más de 3 niveles. El sistema de llamadas debe indicar las opciones de idiomas que nosotros tengamos o se tenga, si hay en inglés, si hay en español, si hay en otro idioma. Las opciones se presentan en orden de prioridad en función del número. Entonces, ¿qué es lo que más a ustedes se les pide? Si es cotización, si es reservas, en la prioridad, de acuerdo con la experiencia que ustedes tengan o el servicio que ustedes ofrezcan. Cuando el cliente no haga una elección reconocida, es decir, que cuando nosotros no marcamos un número o ponemos otro que no esté dentro de lo que se describe, la llamada tiene que desviarse a una persona para que sea la misma persona la que le pueda atender. Cuando estamos en espera, debe emitirse un sonido de que uno está en espera y no estar preocupado si seguimos en línea o no seguimos en línea, sino que su llamada está en espera o algún sonido, a veces ponen música, ¿no? Para saber que estamos ahí puestos. Cuando uno haya hecho una transacción o cuando haya finalizado la llamada, se debe informar a la persona que ya se finalizó y que se puede colgar. Y se debe evitar la repetición de recopilación de información, porque nosotros nos piden, por ejemplo, al principio, ponga su cédula y ponga el numeral. Uno pone la cédula y el numeral. Y después, cuando uno pone ya la opción del 1, el 2 o el 3, vuelve y le piden a uno, por favor, repita su cédula. Entonces ya, si se puso en un momento, no debería volverse a pedir otra vez. Y esto con paneles de información que nosotros dispongamos, ya sea, pues puede ser en atractivos de cómo deben estar dispuestos, cómo deben estar puestos. Entonces, ubicarse a una altura de lectura adecuada para las personas, teniendo en cuenta su altura y considerar los diferentes usuarios que existen. No tener vidrio reflectante, a veces existen estos vidrios que pasa con los impresos también, donde uno por la luz no puede poderlo leer. Presentar información pertinente y actualizarse periódicamente. Y si es posible, aquí también vuelve y funciona mucho el tema de códigos QR, donde uno pueda tener un video accesible que le permita escuchar, que le permita referenciar a través de imágenes a las personas, que es lo que existe. Y ya con esto terminamos el tema de eliminación de barreras de la comunicación y la información. Esto, no todas las personas ciegas saben braille, pero es importante, por eso es importante el relieve. Se los comunicaba al principio. El braille se escribe de una manera y se lee diferente, ¿listo? Porque cambia la posición. Entonces, la persona ciega tiene que aprender a leer el braille y no todas las personas han tenido la oportunidad de ir a centros especializados para aprender el braille o para escribirlo. Entonces, el relieve ayuda a que las personas comprendan la letra que es o la imagen que puede existir. Para las personas ciegas, el celular es una herramienta muy útil por el lector de pantalla. Nosotros tenemos lector de pantalla, yo lo tengo, yo lo he activado.
Y para mí es terrible porque pues no estoy acostumbrada a eso, porque te nombra todo. Entonces es pulsar, botón, atrás, volumen, etcétera, te lo dice absolutamente todo. Entonces uno tiende a enloquecerse un poquito, pero para ellos es supremamente útil. Ustedes siempre, bueno, la mayoría de veces van a ver una persona ciega que está de esta manera, haciendo esto, con el escuchando, pero a la vez están navegando el celular por el lector de pantalla. Bueno, y también ha existido aplicaciones que han ayudado a las personas ciegas, por ejemplo, que él pone la aplicación y a uno le dicen si hay una obstrucción, un obstáculo, algo que les impida pasar, si hay un poste, etcétera. Entonces también han generado como esas opciones a través de aplicaciones. Otra es que no se dice lenguaje de señas, sino lengua de señas. Esto es algo que con la comunidad sorda se ha... ellos han pues dicho mucho esto, y es que lengua de señas, porque es su idioma, es como ellos se comunican. Es algo propio de la comunidad sorda, entonces por eso es lengua de señas. Ahora, no todas las personas sordas saben español, como su lengua es la lengua de señas, pedirles que entiendan el español o hablen el español es como pedirnos a cualquiera de nosotros que ya de por sí sepamos otro idioma. También me pasó esto. Al principio, cuando nosotros estábamos haciendo la accesibilidad de la página web de Bogotá S Travel, yo puse dentro de los requisitos que debíamos tener lengua de señas y me llamaron de una vez y me dijeron, yo no entiendo, yo no comprendo, es que a mí me parece ilógico que yo tenga que volver a poner las cosas traducidas cuando ahí está en español, ahí mismo la puede leer, entonces yo para qué voy a poner lengua de señas. Pues cuando yo ya le expliqué y le dije, mira, es que la lengua de señas es el idioma de las personas sordas, ellos no todos saben español, pues ya cuando, ok, listo, entonces sí necesitamos lengua de señas. Entonces, es también un poco como de la formación y la capacitación, más que todo de formación y capacitación, a mí se me hace que este tema es a la sensibilización, a de que uno sí puede entender por qué es importante algo, porque hay mucha gente que sí es demasiado reacia a los temas. De verdad que hay muchísima gente que sí es. El braille es un sistema y no es un lenguaje. Es un sistema, es un código. Y no es el lenguaje braille porque a veces también se confunde. Entonces, como decimos lenguaje de señas, también decimos lenguaje braille. El braille es un sistema de puntos, son códigos. ¿Listo? Hay personas sordas que hablan más de un idioma. Entonces, esto también depende. Por eso no se le dice personas sordomudas. Después, en la eliminación de barreras sociales, vamos a hablar de los términos correctos, pero las personas sordas, hay muchas que de hecho son de nacimiento, pero hablan otros idiomas. Así existan opciones de accesibilidad, por ejemplo, en los canales digitales, como lo vimos, las personas ciegas aún no cuentan con una herramienta que les permita crear presentaciones a ellas mismas, porque es visual, ¿no? Entonces ellos no hay algo que les informe todavía que, por ejemplo, la letra está sobrepuesta a una imagen o que están sobrepuestas las letras. Todavía no está ese componente, una herramienta accesible que a ellas mismas les permita crear. Van a necesitar el apoyo de otra persona para hacer, por ejemplo, diapositivas. Se necesitan 2 intérpretes de lengua de señas que relevan cada 20 minutos. Por seguridad y salud en el trabajo, los intérpretes, como están moviendo mucho las manos, necesitan relevar cada 20 minutos con otro intérprete. Entonces, si en algún momento requieren de un intérprete de lengua de señas, pues sepan que hay que contratar a 2. Existen más de 8 maneras diferentes de comunicarse con una persona sordo-ciega. Eso también se los dije en la primera sesión. Se requiere 2 guías intérpretes por persona sordo-ciega. Esos guías intérpretes son los que nos van a permitir que la información pase de una persona a otra. Bueno, este es el instituto, pues es URCOE el que presta este servicio de guías intérpretes. La validación, esto es lo más importante, la validación de todo lo que contiene la información, 1, tiene que ser realizada por expertos y 2, tiene que ser validada antes de ser implementada. Entonces, lo que decíamos ahorita, por ejemplo, si yo hago una página web que quiero que sea accesible y que tiene todos esos anexos que a nosotros nos dice Mintic que tenemos que tener para que sea realmente accesible, pues el que lo valida va a ser una persona ciega, porque como yo sí lo puedo estar viendo, yo sí lo puedo ver, a mí no se me hace como comprensible como una persona ciega no lo puede estar utilizando.
vuelve y juega, es lo que me está pasando con la cartilla. La cartilla tiene los enlaces y que yo veo, yo lo puedo ver y lo abro, pero a Juan Carlos, que es una persona ciega, los enlaces no le dan, no le abren. Entonces me toca estar ahí otra vez con diseñadora, ¿cómo hacemos para que esto sí le abra a Juan Carlos?